Buen día. ¿Cómo andan? Buen ¿Todo bien? día. Bueno, a ver, tenemos 5 participantes, poquito hasta ahora. ¿Se escucha bien? Sí, Bueno, la idea de hoy es empezar a trabajar con la parte, con conceptos de estadística y y aplicarlos con una planilla de cálculo, una hoja de cálculo que es más o menos lo que estuvimos viendo en el repaso, ¿sí? Yo les mandé la clase pasada un trabajo, bueno, algunos me fueron enviando, otros todavía no me lo han enviado, eh, pero eso es un poco a modo de repaso de lo que era el Excel. Tengo la cámara muy oscura y no se ve nada. Ahí, mientras tanto, esperamos 2 minutos más que se sume alguien más. Ahora sí. Bueno, entonces para finalizar el año, debido a esta ida y vuelta que tuvimos de vuelta a clase y bueno, cancelación de la parte presencial y todo, eh, vamos a trabajar con estos temas de estadística al final, que era la idea de la virtualidad. Después en la parte presencial íbamos a hacer un repaso de los temas anteriores, pero lamentablemente con el calendario acotado que tenemos no vamos a poder. Eh, y bueno, se ha estado complicando un poco con el tema de las clases. Bueno, yo tuve coronavirus hace un par de semanas atrás. Primero estuve aislado, después tuve coronavirus. Bueno, octubre fue un mes medio de prácticamente que estuve casi aislado todo el mes. Así que bueno, se complicó. Estuvo Carlos con ustedes, no sé si alguien ha podido tener alguna clase de tipo presencial o de tipo virtual, me parece que no llegaron a hacer. Eh, Así que un poco la idea es terminar con este tema de estadística, que es de fin de año, ¿sí? Bueno, entonces para arrancar, eh, yo les voy a mostrar un ejercicio de que vamos a hacer con conceptos de estadística, y son ejercicios bastante eh, lo bueno de la estadística que nos permite trabajar con conceptos de la vida real, ¿sí? Por ahí en matemática de otros años, o en la que vimos este año, si bien lo de triángulos y eso se aplicaba mucho a la realidad, eh, lo de esto de estadística es bien con datos reales, ¿sí? Se puede hacer con datos reales. Bueno, por ahí, no sé, una ecuación o un sistema de ecuaciones o una función lineal, si bien se puede aplicar a algo de la vida real, es más difícil. O no se me ocurre otro tema, no sé, ejercicios combinados, todas esas cosas de matemática por ahí son un poco más complejas, pero esto van a ver que tiene más datos de la realidad. Bueno, yo voy a ir compartiendo la pantalla, así les muestro. Bien, entonces, ¿cómo vamos a trabajar? No sé, voy a sacar capaz para que no me consuma tanto la cámara mía, a ver si me deja sacar. Bueno, no, me parece que me sigo viendo, pero bueno, no importa, mientras no se les tilde a ustedes, creo que la conexión mía va a aguantar. Entonces, ¿ven un archivo de Word ahí? Sí. sí. Bien. ¿Qué es esto de la estadística? Que es una rama de la matemática que nos permite
eh, nos permite manipular datos, ¿sí? Agarrar mucha información y procesarla y luego después presentarla, no sé, en una tabla o en un gráfico, eh, para después de ahí, con esa cantidad de datos que nosotros originalmente teníamos desordenada, poder tomar una decisión o decir algo de esos datos, ¿sí? El ejemplo más fácil es elecciones, eh, por ejemplo, no sé, presidenciales o cualquier tipo de elección, donde se recolectan un montón de datos, millones de datos, ¿sí? Y después luego hay que procesarlos para ¿qué? Para tomar una decisión, para decidir quién es el candidato más elegido o los candidatos, o bueno, es toda esa información que es en cantidades, se hace un conteo en urnas, después se procesa, se pasa, no sé, a planillas, desconozco cómo es, eh, pero bueno, supongamos que es una elección chica, bueno, se hace un conteo de las urnas, después se junta la información y de ahí se hace una tabla y se dice, bueno, el candidato 1 tuvo tantos votos, el candidato 2 y así, ¿sí? Eso es un ejemplo de un trabajo de estadística donde se manipulan datos y en base a esos datos se toman decisiones, ¿sí? Después, hoy en día se utiliza muchísimo el tema de redes sociales, con el tema de marketing, con el tema del consumo, ¿sí? Eh, bueno, y nada, está como metido dentro de todas las redes sociales, lo que pasa es que uno obviamente no le presta atención, eh, y bueno, se hace un estudio de los gustos de cada uno, de los clics que hacemos y todo, eso se contabiliza y de ahí se largan, no sé, publicidades, supónganse, ¿sí? Por ahí se escucha que el tema de esto que el celular nos escucha y eso, que por ahí uno nombra algo y después le aparece una publicidad, bueno. Algo de eso hay, si bien no me quiero meter en esos temas porque me voy a ir mucho por las ramas, pero algo de eso es el tema de estadística. Bueno, me voy a meter en este ejercicio para ir yendo más al punto de lo que es lo que vamos a ver nosotros, ¿sí? Y esto, por ejemplo, es un conjunto de datos recabados. Dice que una empresa necesita lanzar una publicidad por una red social y se consultó a un grupo de personas que paseaba por la calle cuál de estas 4 redes sociales prefiere, ¿sí? Yo le pongo acá WhatsApp como red social porque, nada, a modo de ejemplo nomás, pero yo digo que dentro de poco WhatsApp en los estados ya nos va a empezar a poner publicidad, porque ya lo hicieron con Facebook, con Instagram y no creo que tarde mucho en llegar a WhatsApp. Pero bueno, son aplicaciones gratis y por algún lado tienen algún costo, por así decirlo, el tema de la publicidad. Más allá de eso, para el ejemplo yo pongo estas 4 redes, ¿sí? Entonces supónganse que alguien se sienta ahí en el centro o en algún lugar de mucho tránsito de gente y empieza a parar gente y le empieza a preguntar qué red social prefiere de estas 4, ¿sí? Para luego hacer una campaña publicitaria a través de esa red, ¿sí? Tenemos una tabla con un montón de resultados, ¿sí? Y la idea es contarlos, contabilizarlos y de ahí sacar una conclusión, ¿sí? Todos estos son los datos que se le tomó a cada persona respondió y se fue anotando en una tabla parecida a la que tengo ahí. Y después tenemos como tarea organizar esos datos en una tabla estadística para ver los resultados, ¿sí? Entonces lo que yo voy a hacer, lo que después van a hacer ustedes, o cuando yo les dé el ejercicio, esta es la tabla modelo que vamos a usar, ¿sí? En realidad lo que va a cambiar siempre acá es es el tema de estudio. En este caso, nuestra variable de estudio. ¿Han visto el concepto de variable en otras materias? Más allá de variable en matemática. Capaz que no sé si en metodología. No. Bueno, en este caso, nuestra variable se va a llamar red social. ¿Por qué? Porque nosotros que necesitamos estudiar
¿sí? Es algo que varía en 4 valores, ¿sí? La red social varía, en este caso la variable se llama red social. ¿Por qué? Porque puede tomar 4 nombres, puede ser WhatsApp, Instagram, Facebook o Snapchat, ¿sí? Por eso en este caso siempre va a ir la variable. La variable puede ser numérica o puede ser de tipo cualitativa, como en este caso, ¿sí? Que acá es no numérica porque son letras, ¿sí? Y después vamos a ver un ejemplo donde nuestra variable son números. ¿Está? Entonces yo ya tengo copiada acá la tabla modelo, ¿sí? Donde tengo la variable que es red social y después tengo tres columnas más, ¿sí? En las tablas, el que vaya a estudiar alguna ingeniería o ciencias económicas que tenga la materia estadística como materia, de todas maneras sé que en algunas carreras sociales está también, como no sé, trabajo social o asistente social, creo, ven estos conceptos y ven por ahí tablas un poco más grandes o de este tipo, ¿sí? Les digo como para que tengan una idea. No sé en qué año, pero sé que en ingeniería pueden ser en los primeros 2 años, en ciencia económica también. Si han estado chusmeando los planes de estudio, bueno, alguno puede saber, pero por lo pronto esto es un pantallazo muy básico, ¿sí? Entonces tenemos las 4 redes sociales y yo abajo acá pegué los resultados estos de la encuesta que estaban en el archivo, ¿sí? Y la tabla esta que va a ser como una tabla modelo, donde la primera columna va a ser frecuencia absoluta, o la vamos a utilizar para conteo. Básicamente, sin meternos en algo muy complicado, si bien se llama así frecuencia absoluta, yo le pongo conteo entre paréntesis porque va a ser la parte de la tabla donde nosotros vamos a hacer el conteo. ¿Conteo de qué? Bueno, cuántas personas votaron en WhatsApp, cuántas personas votaron Facebook, cuántas personas Instagram y así, ¿sí? Después vamos a ver estos dos, cómo se calculan estas dos tablas, ¿sí? Perdón, estas dos columnas. Bien, la idea es que vamos a utilizar las planillas de cálculo para agilizar el tema del conteo, ¿sí? Ustedes supónganse, para hacer un conteo manual de esta tablita, ¿sí? Se puede hacer a tipo en un papel, anotamos a tipo resultado de truco que anota con los palitos, ¿sí? Y van anotando, ¿sí? Cuentan una W, otra W, bueno, y así cuentan primero todas las W, después todas las F y cada una de las redes sociales, ¿sí? Eso se puede hacer, pero ¿qué pasa si yo, en este caso que no tengo tanta cantidad de información, pero qué pasa si a mí de repente se me amplía la información, ¿sí? Y tengo 2 veces, 3 veces la cantidad de valores? ¿Qué pasa a la hora de contar acá? Va a ser mucho más complicado, ¿sí? Entonces, voy a volver al ejemplo original, ¿sí? Entonces, para hacer una demostración, vamos a dejar esta tabla más chica, ¿sí? Y vamos a utilizar las herramientas que nos dan, estas herramientas como Excel o como hojas de cálculo de Google, cualquiera de las dos sirve, para hacer el conteo automático de esta tabla, ¿sí? Con algunas cosas particulares de Excel o de planilla de cálculo, ¿sí? Que hay que tener en cuenta para que el conteo lo haga de manera correcta, si no nos va a contar cualquier cosa, ¿sí? Entonces, quien quiera preguntar algo me interrumpe y me pregunta, ¿sí? No hay problema. Entonces ahora vamos a ver las funciones que nos permiten hacer esto. Acuérdense que el que pudo trabajar con la planilla anterior, del trabajo anterior, nosotros habíamos visto funciones y fórmulas, ¿sí? La fórmula es la que armábamos nosotros, donde le decíamos esto por la celda esta, por esta celda, ¿sí? O por 0,21 o por lo que sea. Esas eran fórmulas que nosotros armábamos a mano.
Las funciones ya vienen preestablecidas en el programa, tanto en Excel como acá en hojas de cálculo. ¿Sí? Yo puedo insertar una función que ya viene armada. ¿Sí? Acá se aparecen de manera diferente a Excel, pero son lo mismo. Obviamente yo les voy a mostrar dónde están y todo. ¿Sí? Acá vamos a trabajar con una función para el conteo. ¿Sí? Para contar, que en esta celda nos cuente cuántas W hay en este rango de datos. ¿Sí? Entonces, en vez de hacerlo a mano, vamos a poner una función que se llama, está acá en la parte de función matemática, que se llama COUNTIF, contar si. En Excel debe estar en español, si no recuerdo mal, pero es lo mismo. Aparece creo que en el programa del Excel aparece de las dos formas. COUNTIF, contar si, y nos va a pedir un rango, ¿sí? Nos va a decir, bueno, yo cuento si, y me va a decir, ¿cuento en qué rango? ¿Te cuento todas las tablas o qué parte? Bueno, nosotros le vamos a decir, quiero que cuentes en este rango, ¿sí? A ver si me lo deja. No, estoy trabajando así en el mouse y me está complicando. Y me tomó cualquier cosa. Bueno, vamos de nuevo. Insertar función. No se confundan con la de contar solo, ¿sí? Porque ahí nos aparece como principal como tipo favorita es la de contar solo. COUNTIF, y después hay otra que es COUNTIFS, que no es lo mismo, ¿sí? Entonces vamos a ver el rango. Yo lo puedo seleccionar de acá o lo puedo escribir también, ¿sí? Fíjense que ahí ya me puso de A10, que empieza en la celda A10, 2 puntos hasta la G23, ¿sí? Entonces en ese rango, ¿sí? Vuelvo a la función. ¿Qué va a contar? ¿Sí? Cuando aparezca una W, ¿sí? O bien le puedo decir, lo vamos a hacer de las dos formas, ¿sí? Le voy a decir que cuente cuando encuentre, entre comillas, una W, ¿sí? Fíjense que en el ejemplo me dice contar si en el rango A1 a 10, donde es mayor que 20. Bueno, esto es cuando es números, pero lo podemos hacer con letras también. Entonces le voy a decir a Excel que me cuente en ese rango. Bien, me contó 24, ¿sí? Obviamente que si está bien hecho, debería estar bien. Si nosotros no pusimos mal el rango, ¿sí? Debería contar 24. Yo no las voy a contar ahora porque le tengo fe. No le tengo fe, pero sé que funciona bien, ¿sí? Y que puse el rango bien, entonces no va a haber problema, ¿sí? La otra manera de hacerlo, con esta manera está bien, ¿sí? Mientras ustedes hagan esto, eso está bien. Después les voy a enseñar una forma más eficiente para hacerlo, ¿sí? Donde podemos nosotros acá poner el valor de la celda, ¿sí? Que en este caso la celda es A2, donde está la W, ¿sí? Fíjense que el resultado no cambió, y yo, si acá la W la cambio el día de mañana y le pongo, porque supónganse que el estudio no se hace más con WhatsApp y se hace con Twitter, ¿sí? Y en vez de tener todas W, tenemos todas T, ¿sí? Para no modificar toda la tabla, yo ya tengo preparada mi tabla para decir, bueno, la función del conteo ya está armada, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo cambio acá la W por una T, ¿sí? Solo, fíjense que me pone 0 porque no hay ninguna T, solo va a contar el valor que yo le ponga acá, ¿sí? Y no voy a tener que modificar acá la función, que es más difícil. Volvemos a la W, ¿sí? Y puedo hacer lo mismo. Acá en este caso son poquitas, pues son 4, ¿sí? Pero la idea es como vamos a usar, ¿sí? Puedo repetir la función acá, lo que quiero decir. Poder insertar, función, todo lo que hice hasta recién. Pero lo que podemos hacer es utilizar las herramientas que nos dan la experiencia de cálculo para
Esperen que voy a iniciar el teléfono. Ahí está. Para hacer el conteo de manera automática, ¿sí? Y rápido. Bien, entonces yo lo que hice fue desplegar la fórmula y vamos a ver lo que sucedió, ¿sí? Me contó 15 de Facebook y yo me voy a ir a la función como está armada y fíjense lo que pasó. ¿Qué pasó con el rango? ¿Alguien me puede decir qué está pasando ahí? Se te cambió más abajo. Claro. Fíjense que me está tomando, se está olvidando de la fila de arriba, ¿sí? De la fila 10, y me está tomando la fila 24. ¿Sí? Esto sucede porque lo que yo tengo que hacer en la primera fila, antes de hacer el despliegue, tengo que decirle al programa que me deje fijo el rango, ¿sí? Que el rango no se mueva, que sea el rango de conteo siempre sea el mismo, sea el de A10 a G23. Para que me lo tome fijo, tengo que poner los signos pesos antes de las letras y de los números, antes de las columnas y de las filas, en las dos partes del rango, ¿sí? Con eso yo le digo, bueno, cuando baje, ¿sí? Fíjense que la del criterio es así, va a bajar, ¿sí? Porque yo el criterio necesito que cambie. Ahora vamos de nuevo. Lo voy a bajar y fíjense que cambiaron los resultados ahí, ¿sí? Y ahora vamos a constatar, a ver, para Facebook, ¿sí? El rango está perfecto, ¿sí? Está tomándome el rango que yo quiero y ya me hizo el conteo, ¿sí? Bien. Y para los otros lo mismo, ¿sí? Bajo el criterio I, ¿sí? Contó las I en el rango S y me arrojó 30 resultados. Bien. Y el total van a ser todos los resultados, ¿sí? En este caso el total me indica la cantidad de gente que votó. ¿Cómo lo puedo controlar a eso? Fácil. Selecciono toda esta tabla, todos los valores de esta tabla, y Excel o este programa me dicen, fíjense acá abajo a la derecha, cantidad 98, ¿sí? ¿Qué hubiera pasado si yo hacía mal la fórmula? ¿Sí? Si acá elegía mal el rango, supónganse, lo ponía, no sé, de A11 a G24, no sé, ¿sí? Me iba a dar 15 y fíjense, el total se cambió, que es 95, pero acá tengo 98, o sea que me estoy olvidando de 3 valores. Hay 3 valores que no se procesaron, ¿sí? Imagínense si esto empieza a cambiar, vamos a tener resultados erróneos, ¿sí? Bueno, ahí lo modifiqué de nuevo, me quedó 98, ¿sí? Y me coincide entonces con la cantidad de encuestados, que ahí vemos que son 98. ¿Hasta ahí bien? ¿Todo bien? ¿Se ha entendido esta parte? Sí, sí, Muy bien. se entiende. Bueno, fíjense que aplicando nada más esta columna de conteo de frecuencia absoluta, nosotros ya tenemos un panorama de lo que es la información, ¿sí? O lo que son las redes sociales, en este caso en el voto, de las redes sociales más, o donde apuntaríamos nosotros a hacer la publicidad, ¿sí? Que es un poco el objetivo de procesar en este caso. Diríamos que obviamente nos inclinaríamos por Instagram y no tanto por Facebook, que es la que menos votos tuvo, ¿sí? Pero bueno, vamos a seguir con el ejemplo. ¿Por qué? Porque a veces tenemos, en este ejemplo son 4 redes sociales. Cuando tenemos una tabla con más variables a veces se puede complicar, ¿sí? No puede ser tan sencillo verlo, ¿sí? Entonces para calcular el porcentaje nosotros vamos a tener que calcular antes otra columna que es frecuencia relativa, que es esta que vamos a calcular a continuación, ¿sí? Si bien el programa me puede calcular el porcentaje automáticamente,
¿sí? Nosotros lo vamos a hacer de esta forma, ¿por qué? Porque ya les digo, el que tenga la materia en la facultad, les van a hacer calcular la frecuencia relativa, ¿sí? Entonces yo se lo explico porque además es bastante sencillo. ¿Cómo se calcula la frecuencia relativa? Es simplemente haciendo, acá con una fórmula, ¿sí? Armada por nosotros, no es una función, ¿sí? Tenemos que dividir el valor de la frecuencia absoluta o del conteo dividido el total, ¿sí? Que nosotros, del total de votantes, por así decirlo, ¿sí? Ahí nos dio siempre esto tiene que dar un número 0, algo, ¿sí? Si no, están haciendo mal, ¿sí? ¿Por qué? Porque siempre el valor de que hagamos el conteo va a ser menor al número por el que dividimos. Siempre que hagamos una división, si el número de si el divisor es más grande que el dividendo, me va a dar un número más chico como resultado. Pero bueno, no nos metamos en esto que no nos interesa ahora. ¿Qué hice ahí? Le saqué decimales para que sea más claro, para que no tenga tantos decimales. Le saqué decimales. Con Excel o con este programa se pueden agregar o quitar decimales. Para que sea más claro, yo le saqué decimales, le voy a dejar 2, ¿sí? Bueno, si hacemos lo mismo, error, lo hice a propósito, ¿sí? ¿Por qué? De paso repasamos lo del práctico anterior. Porque fíjense que yo al dividir por el total, cuando arrastro la fórmula, ¿sí? El violeta se me fue para abajo también. Entonces, cuando arrastro la fórmula, yo digo que el de arriba, si bajo, me tiene que bajar, pero el que divide tiene que quedar como está, tiene que quedar fijo. Entonces ahí, obviamente el primero me va a dar bien, pero los que siguen los corrijo y me da el valor correcto, si no me va a dar error o me va a dividir por cualquier cosa. Bien, ¿cómo calculo el porcentaje? Muy sencillo, el valor de la frecuencia relativa por 100, ¿sí? Y ahí no hay problema, porque como el 100 queda fijo, es un número, no es una celda, puedo bajar, ¿sí? Y me calcula automáticamente, ¿sí? En este ejemplo los porcentajes, al ser el total casi el 100, estamos 98-100, el porcentaje me va a coincidir mucho con la frecuencia absoluta, ¿sí? Pero vamos a ver en otro ejemplo que vamos a ver ahora que no es tan así, ¿sí? Que no siempre coincide. Bueno, entonces tengo el porcentaje, ¿sí? Tengo la frecuencia absoluta. Lo que podría hacer también es insertar un gráfico para visualizar los datos de mejor manera, ¿sí? Para insertar un gráfico en esta aplicación, es muy parecido a Excel también, es insertar gráfico, ¿sí? Y siempre me va a pedir, bueno, obviamente me va a decir que no hay datos acá, porque me va a decir de dónde sacar los datos, ¿sí? Primero me pregunta tipo de gráfico, puedo usar columnas, puedo usar, lo puedo ir modificando al instante, vamos a dejarle columnas. Acá en apilado, después lo vamos a ver, una vez que tengamos el gráfico así lo ven mejor. Bueno, rango de datos, ¿sí? ¿De dónde saco los datos para graficar? ¿Sí? Yo necesito que se vea esto en un gráfico, ¿sí? Entonces, bueno, otra vez no me tomó por el mouse mío esto, me parece. Vamos a ver, ese gráfico. Ah, ya tenía este gráfico. Vamos a eliminar uno porque no tiene sentido que hagamos los dos. Eliminar. Bien. Editar gráfico. Vamos de nuevo. Rango de datos. Vamos a hacerle clic aquí. Y vamos a elegir. No se confunda con el rango de la tabla de abajo, ¿sí? Bien. Rango de datos va a ser lo que yo quiero que me muestre para visualizar la información. Así como está el gráfico,
está bastante pelado. Bueno, no me va a dar la pantalla para ver todo. Y lo que le tengo que agregar, el eje X, ¿sí? Que es la referencia de abajo. Así como está no se entiende nada. Pero si yo le agrego en eje X, acá sí casi siempre, va a ir siempre el valor de la variable. Selecciono un rango. Yo voy a elegir ese rango, que es el valor de la variable. Y me va a indicar, ahí ya va a estar más claro, porque me va a decir para WhatsApp, ¿sí? Tengo tantos votantes, ¿sí? Y puedo ver puedo ver más fácil cuál es la red social más utilizada. Acá le puedo cambiar el color, ¿sí? Puedo hacer un montón de cosas. Vamos a ver la configuración, no hay mucho más para configurar. Lo que sí se le puede poner es un título al gráfico. Me parece que estaba acá en la parte de personalizar. Acá, títulos del gráfico, ¿sí? Y está muy bueno que el gráfico tenga un título, ¿sí? Que diga qué representa, ¿sí? Vamos a ponerle redes sociales encuesta. Vamos a ponerle así, no le vamos a hacer mucho más largo, ¿sí? Y acá le pueden cambiar el color y todo, ¿sí? Pero ya por lo menos me da una pauta de lo que significa este gráfico. Si no son 4 palos con unas letras abajo y no entiendo nada. Ahora si yo digo que redes sociales encuesta, ¿sí? Ya puedo ver otra cosa, ¿sí? Volviendo al eje horizontal al vertical, ¿sí? Yo le puedo poner, fíjense que acá puedo personalizar un montón de cosas. Me dice mostrar línea de eje, bueno, ¿sí? Bueno, acá le puedo poner formato. Bueno, me puso peso, pero no le quise poner peso, ¿sí? Leyenda, ¿sí? Le puedo poner una leyenda también. Vamos a ponerle ahí a la izquierda, ¿sí? Que es lo que serían los colores, ¿sí? Esto todo se puede agregar al gráfico. Lo principal es que tenga un título, ¿sí? Que el eje de las X tenga referencia, en este caso los nombres de las redes sociales, que obviamente lo pone solo el programa si nosotros se lo indicamos, ¿sí? Y eso es lo fundamental. Después todo lo que quieran agregarle ustedes, bienvenido, ¿sí? Y fíjense que acá yo puedo cambiar de manera dinámica, ¿sí? el valor el tipo de gráfico, ¿sí? De hecho, si yo acá le pongo WhatsApp, se me ha ido porque es muy largo, me parece. Pero si yo agrando el gráfico debería aparecer. No apareció. Bueno, teóricamente lo tengo que hacer antes a esto del... Me gusta que aparezcan los errores ahora, que me aparezcan a mí, para que después si le aparecen a ustedes ya saben por qué es. Entonces, títulos de gráfico, estilo, gráfico circular. Vamos a tener que buscar los títulos del gráfico. Bueno, ven que acá me cambió el texto del título, y yo cometí otro error, que es acá ponerle WhatsApp. Si yo le pongo WhatsApp acá, el conteo lo va a hacer sobre esa palabra, y yo lo que necesito es que me cuente la W. Entonces cometí un error y ahí lo corregí. Bien, entonces títulos del gráfico, ahí le podemos poner de nuevo no sé, encuesta redes sociales también.
¿sí? Y después, bueno, eh, se le puede hacer un gráfico, perdón, se lo puede poner en 3D, se lo puede maximizar, bueno. Todo lo que es retoque, bienvenido sea. No vamos a ver ahora efectos gráficos porque la idea es presentar solo la información, ¿sí? Pero bueno, el objetivo del tema es ver cómo nosotros procesamos información, ¿sí? A partir de una encuesta, o generalmente se hace de encuesta o de relevamiento de datos, ¿sí? O de un conteo, ¿sí? Porque a veces los datos ya pueden, en este caso los datos fueron obtenidos de una encuesta, pero hay otras veces que los datos ya están, no sé, supónganse que tienen que analizar la cantidad de viviendas que, no sé, que tienen perfecto, ¿sí? Bueno, entonces ya ahí las viviendas ya están puestas, no hace falta esperar que empiecen a pasar, como en este caso que la gente pasa caminando. Acá el conteo, ¿sí?, se hizo en base a una encuesta. Y nosotros entonces, a través de un procesamiento, pudimos obtener un gráfico y una tabla donde podemos decir, bueno, como empresa vamos a invertir en Instagram para hacer la publicidad desde ahí, ¿sí? De última, podemos invertir en Snapchat, ¿sí? Que es la segunda más votada, y no tanto en WhatsApp y en Facebook, ¿sí? ¿Se dan cuenta el objetivo? Procesamiento de información para toma de decisiones. Básicamente es eso, ¿sí? ¿Alguna pregunta de este ejercicio? Veo que no. Profe. Sí. Creo que dijeron no, profe. Bueno. Fíjense que en el programa, perdón, en el archivo que yo les voy a compartir, está explicado también esto, cómo hacer para calcular frecuencia absoluta. Ahí está lo de utilizar la función de hoja de cálculo con if, que es contar si en Excel. Cómo se calcula la frecuencia relativa, el total. El total no sé si se los expliqué, pero ahí lo dice, que es sumando toda esta columna, el conteo. Eso me había quedado sin explicarlo, ¿sí? Bien, volvemos al archivo. Bueno, esto está explicado, me parece, para Excel, lo del gráfico, pero bueno, con el video ya lo pueden hacer para insertar el gráfico. Hay un ejercicio que se los voy a dejar de tarea para que me entreguen después. Es muy similar, nada más que con redes sociales, ¿sí? Yo les voy a compartir la planilla esta después, ¿sí?, vacía, y me van a tener que hacer el ejercicio este que ya está explicado. Después van a tener que agregar una hoja y hacer el ejercicio 2, ¿sí? Le van a poner ejercicio 2, obras sociales. ¿Sí? Y lo mismo con el 4. Yo les voy a explicar el 1 y el 3. ¿Sí? Y ustedes van a hacer el 2 y el 4. ¿Sí? Y de paso les dejo para que hagan, si bien yo lo resolví, pero para que lo vayan completando ustedes, el 1 y el 3. El 3 es similar a lo que estamos viendo, nada más que acá lo que cambia, que es perdón, vamos a explicar qué es. Es un resto bar, ¿sí?, que sirve 5 combos, ¿sí? Y hay que ver, dice, al final del día se contabilizan las ventas realizadas, teniendo en cuenta que hay 5 combos en la carta con precio diferente, ¿sí? Verificar a través de una tabla y un gráfico cuál fue el plato más vendido según las ventas hechas, ¿sí? Y vamos a ver qué conclusiones podemos sacar a través de estos datos, ¿sí? Que al principio les va a parecer que
que no hay mucho para concluir o para revisar, pero van a ver al final qué podemos decir, ¿sí? Bueno, ¿qué diferencia hay con el ejercicio de las redes sociales? ¿Qué pueden decirme? Viendo la tabla de resultados. ¿No ven ninguna diferencia? Ni idea, profe. ¿Eh? Estos son todos números. ¿Que son todos números? Claro, son números más grandes. Claro, son números, ¿sí? Nosotros teníamos acá, teníamos letras, ¿sí? Acá en el de las redes, perdón, en las redes sociales, en el 2, tenemos nombres, ¿sí? Pero acá tenemos números, ¿sí? Entonces nuestra variable ahora va a ser numérica, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó acá? Se hizo una venta, anotamos, combo de 250, ¿sí? El mozo anotó en un papel. Otra venta, 350. Otra venta, el combo de 250. Estos son los valores de los combos, ¿sí? Se vendió un combo de 250, otro de 350, y así, a medida que fue pasando la gente, se tomaron los datos, ¿sí? Supónganse que ustedes están trabajando de mozos ahí en algún local y tienen que hacer esto. Bueno, hicieron el conteo de los 5 combos y al final del día vamos a contabilizarlos, ¿sí? ¿Qué voy a hacer? Voy a copiar esta tabla y me la voy a llevar a la hoja de cálculo. Bueno, ya la tengo acá, ¿sí? Ya la pego acá, es lo mismo, ustedes después la pegan, si tienen que pegarla, ¿sí? La voy a pegar. Me tomo el de Facebook, el de las redes sociales. Pero bueno, la pegan acá y les van a aparecer los valores, ¿sí? En este caso ahora fíjense que la variable son los combos, ¿sí? Se va a llamar combos o platos, ¿sí? Donde el combo 1 es el de 250 pesos. Yo lo pongo, siempre hay que tratar de poner ordenado. Si trabajamos con números, con letras no pasa nada, no hace falta respetar el orden alfabético, pero con números es mejor ponerlos ordenados, ¿sí? Entonces tenemos el combo de 250, que es este, y vamos a tener que contar cuántos de 250 hubo, el de 350, y así, el de 380, el de 450 y 750, ¿sí? Entonces vamos a arrancar con la frecuencia absoluta, o conteo. Para eso vamos con la función de contar sí, me pide rango y criterio. Rango, selecciono, y criterio, en este caso va a ser el combo de 250, ¿sí? Ahí me contó 6 esto sería que se vendieron 6 combos de 250 pesos, ¿sí? Vamos a ver qué pasa con los otros. Cuando bajo, ¿sí? Me está tomando mal, ¿sí? Me está tomando el rango mal, ¿sí? Fíjense que acá cada vez me toma menos tabla, ¿sí? Entonces corrijo y le digo, bueno, déjame fijo el rango, ¿sí? Y el criterio que continúe. Bueno, calculó. Acá hago la suma, ya está hecha también la suma, y me tiene que coincidir con la cantidad de platos vendidos, en este caso, de combos vendidos. Selecciono todos los combos. Acá, bueno, fíjense que me pone suma, pero yo lo que quiero es conteo, ¿sí? Contar. Me contó 40 números, que coincide con lo que me arrojó el conteo, ¿sí? Entonces conté de cada una, perdón, el conteo de cada una, si lo sumo, me dio 40. Está bien, ¿sí? Fíjense que es muy parecido a lo que vimos con lo de las redes sociales, nada más que con números ahora. Frecuencia relativa,
divido el valor de la frecuencia absoluta por el total, ¿sí? Acá yo ya le voy a poner el signos pesos y voy a arrastrar, ¿sí? Y ahí ya me calculó la frecuencia relativa. Una vez que calcule la frecuencia relativa, calculo porcentaje por 100, valor de la frecuencia relativa por 100, y fíjense que acá ya me dio diferente, ¿sí? En de redes sociales el porcentaje era muy parecido a la frecuencia absoluta, acá ya no, ¿sí? Fíjense que acá el porcentaje me da 15% y frecuencia absoluta me da 6%, ¿sí? Entonces, ya viendo los porcentajes, yo tengo dos que son iguales y que son los mayores, ¿sí? Que son el combo de 450 y el de 350, ¿sí? Lo vamos a volcar a un gráfico. Vamos a insertar gráfico. Acá vamos a tratar de hacer un atajo, a ver si me toma seleccionando esto. Lo pruebo por las dudas, creo que en Excel ya te lo toma, acá vamos a ver. Perfecto, ¿sí? Si yo selecciono, entonces vamos de vuelta. Eliminamos gráfico. Si yo selecciono el valor de la variable y la frecuencia absoluta, todas estas dos columnas, los valores, ¿sí? Se puede seleccionar también la parte de arriba, pero hay que cambiar la configuración de gráfico. Es más fácil que seleccionemos solo los valores, ¿sí? Y ahí me tomó, fíjense, frecuencia absoluta contra combo. Ya me puso ahí un título solo. Yo lo voy a editar. Yo voy a poner combos vendidos durante el día. No me acuerdo qué decía la consigna, pero creo que decía durante el día, ¿sí? Bien, y fíjense que acá me pone frecuencia absoluta, ¿sí? Que en realidad esto no son frecuencias absolutas, sino, ¿sí?, cantidad vendida sería, o conteo o cantidad vendida. Entonces, ¿cómo leo este gráfico ahora yo? Digo, bueno, el combo de 250 fue vendido esta cantidad de veces, ¿sí? O no sé si acá tiene tanto sentido ver la cantidad numérica, o sí, pero lo que puedo ver a simple vista, si yo vamos a compararlo con la tabla, a ver la tabla original de valores. Bueno, si lo puedo cerrar, ahora sí, ahora lo puedo ver, ¿sí? Si yo tengo la tabla original de datos y ya veo este gráfico, es mucho más fácil decir ahora que los combos más vendidos fueron el de 350 y el de 450, ¿sí? Hasta ahí el análisis lógico, ¿sí? O la toma de decisiones todavía no la hacemos, ¿sí? Hasta ahí dijimos, bueno, esos son los combos más vendidos, y de ahí nosotros podemos tomar conclusiones, ¿sí? Acá esta parte de la toma de decisiones o de sacar conclusiones ya depende de cada persona, o de los dueños del negocio, o ¿sí? En la parte del conteo no hay mucho. Se hace el conteo y matemáticamente obviamente me va a dar un número y listo, y ahí y los más vendidos es indiscutible que son de 350 y 450. Ahora, la interpretación, ¿sí? La interpretación de los datos ya depende mucho de la persona. Por ejemplo, una interpretación que puedo hacer yo es que, o depende de lo que quiera hacer yo, es decir, bueno, quiero vender más platos o por el tipo de platos vendidos, yo sé que el público que va a mi bar no es público bajo, porque si no, si yo tuviera un público con poder adquisitivo bajo, seguramente los combos más vendidos serían el de 250 y ahí el de 350 y el de 380, y me bajaría mucho en el de 450 y el de 750, ¿sí? Esa es una conclusión que yo saco.
¿sí? O que yo digo de mi negocio. Algunos se animan a tirar una así por tirar. No sé, yo tiré esa a modo de interpretación, ¿sí? Pero, a ver, puede haber 10.000 interpretaciones, ¿sí? Pero eso depende mucho de cada uno, de cómo quiere ver su negocio cada uno. ¿Alguien se anima a dar alguna interpretación de los datos? ¿O no se les ocurre? Si nadie tiene, yo puedo llegar a decir otro también. También puedo decir, bueno, si yo le saco más, si yo le saco más al plato que más le saco diferencia, ¿sí? A nivel de ganancia para mi negocio es el de 3.80, voy a tratar de que suban las ventas de el combo de 3.80, ¿sí? Haciendo, no sé, alguna publicidad, algún tipo de promoción, o no sé, un 2x1 o algo de eso, para obtener, para hacer más ventas el combo, el tercer combo de 3.80, ¿sí? Y bueno, y después se puede decir de 7.50 que también para levantarlo puedo hacer una publicidad o lo que sea, ¿sí? Eso es todo interpretación de datos, ¿sí? Una vez que ya tenemos los datos o el gráfico armado o la tabla armada, yo puedo empezar a jugar con las interpretaciones, ¿sí? Lo mismo con lo de las redes sociales, como lo que veíamos hoy. Entonces, generalmente, yo les voy a pedir, además del armado de tabla y gráficos, ¿sí? Dos o tres interpretaciones que hagan ustedes sobre la información procesada o los gráficos. Y el ejercicio que queda, que lo van a hacer ustedes, es de una inmobiliaria que maneja los alquileres de un edificio de la ciudad, ¿sí? Un edificio que tiene distintos departamentos y cada departamento tiene un valor de alquiler. Va a ser lo mismo que el ejercicio 3, muy parecido, ¿sí? Una vez que tienen listo que hacen los cuatro ejercicios, ¿sí? Recuerden que son 4 estos dos que ya van a venir yo les voy a compartir esta planilla con las tablas vacías, y ustedes van a tener que presentar los 4, ¿sí? Para los otros ejercicios van a tener que crear una hoja, ¿sí? Y una vez que lo terminen, van a compartir el trabajo, ¿sí? Recuerden que cuando lo comparten, ¿sí? Acá tienen que cambiar, en vez de lector diga editor, ¿sí? Y ahí copian el vínculo y me lo pegan en el Classroom, ¿sí? En vez de adjuntar un archivo y nada, creo que Classroom le da la posibilidad de adjuntar un vínculo, un link, ¿sí? Entonces de nuevo, compartir, cuando terminan, ¿sí? Acá no ponen ni mi mail, nada, ¿sí? Van a, esperen que les muestro de nuevo, si bien se vio, pero le van acá a cambiar, acá tiene que decir editor, ¿sí? Y ahí copian el vínculo y me lo pegan en el Classroom, ¿sí? Traten de hacerlo así porque es mucho más fácil para mí para corregir, porque en el mail es mucho lío. A veces se llegan en la parte de notificación y no lo veo y todo, así que lo mejor para mí para corregir, entro al Classroom, ya tengo todo ahí y es mucho más rápido, ¿sí? No sé si hay alguna pregunta. No, profe. Se me han unido pocos hoy, veo. Bueno, a ver qué tengo acá. Éramos 6 hasta hace un rato. Bueno, no es mucho más este tema. Después por ahí hacemos algún practiquito más, le agregamos alguna cosita, pero la base es esto del tema, ¿sí? Después se los voy a subir y les subo la consigna para que lo puedan resolver. Si no hay ninguna duda, dejamos acá la clase y
y si en el transcurso de que estén haciendo el trabajo me van preguntando por el Classroom. Bueno, nada, cualquier cosita, cualquier duda que tengan me van preguntando. eh, y bueno, después ya veremos el cierre de nota al final de año y todo. Todavía no está, aparentemente va a ser numérica la nota de ustedes, así que vamos a tener que ver los trabajos del año y de ahí hacer un número. Pero bueno, yo tengo todo, contemplo todos los trabajos entregados, la fecha del trabajo. Algunos me están entregando ahora trabajo desde allá de septiembre. eh, pero bueno, si bien lo voy a tener en cuenta, voy a tener en cuenta también el tema de la fecha de entrega, ¿sí? Que me parece que es lo más justo para el que entregó en tiempo y forma. eh, y no se demoró como por ahí algunos se van a demorar como 35 días. Eh, Así que bueno, nada, estamos en contacto por cualquier cosa. Les dejo un saludo y bueno, Bueno, nos veremos, capaz que alguna clase más hacemos antes de fin de año. ¿Eh? Bueno, bueno, profe. Chao. Bueno chicos, chao. saludos, que anden bien. Chao, profe. Chau, chau. Chao. Gracias por estar en la clase. Chao.